Apreciados televidentes, les habla Gerald Fiemeister y les invita a escuchar este programa Maravillas y Misterios de la Creación. Las plantas que más nos llaman la atención son aquellas que poseen flores, de formas, colores y perfumes muy variados. Sabemos que las flores son los órganos responsables de la reproducción de las plantas que las poseen, produciendo los frutos y semillas que originarán sus descendientes. Sin embargo, hay otras plantas que no producen flores, pero que tienen órganos equivalentes que producen semillas, como es el caso de los pinos, las araucarias, los cipreses, las secuoyas y otras que llamamos coníferas. Y entre las que no producen flores, hay muchas que no producen semillas, sino lo que se llaman esporas. Puedo asegurar que la mayoría de nosotros hemos visto helechos, porque son fáciles de cultivar dentro y fuera de la casa. Generalmente crecen a la sombra y en lugares húmedos, pero algunos en acantilados o sobre otras plantas sin ser parásitas de ellas. Sus hojas son muy hermosas, se les llama frondas, sea que éstas sean simples o compuestas. Algo notable en sus hojas y que los distingue de la mayoría de las otras clases de plantas es que las hojas crecen por la punta, la cual está fuertemente enrollada como la cuerda de un reloj. A medida que crece el interior de la hoja, la punta se desenrolla lentamente. En cambio, las hojas de las plantas que producen flores crecen simultáneamente en todas partes. La forma de la hoja en su punta las hace parecida a la cabeza del violín. Por eso se le llama así también, cabeza de violín. Esta cabeza de violín ha sido usada como alimento en diferentes partes del mundo. Tiene su propio sabor, pero algunas personas lo encuentran parecido al sabor de los espárragos. No se puede comer cualquier especie. El llamado helecho común, que invade praderas y pastizales abiertos, donde la acidez del suelo y otras condiciones favorecen su propagación, ha sido y es utilizado en Japón y Corea. Se venden cocinados como verduras de primavera. También en California, alrededor de Los Ángeles, específicamente en el Bosque Nacional de San Bernardino, hay familias que los recolectan durante la primavera. Sin embargo, el consumo continuo ha sido asociado con un cáncer del estómago. En el mundo existen unas 10.000 especies de helechos. Ellos poseen hojas, tallos, raíces y un buen y gran desarrollado sistema vascular. En el reverso de la hoja de la mayoría de los helechos se encuentran unos granos de color negro o pardo. En algunos aparecen como líneas pardas que corren a lo largo de los folíolos de sus hojas compuestas. Son los llamados soros, que contienen unos receptáculos multicelulares, generalmente agrupados, los cuales son los esporangios. Los esporangios son los órganos productores de esporas. El esporangio es una obra de nanoingeniería, es decir, ingeniería de cosas microscópicas, pues es tan pequeño que hay que verlo al microscopio. En realidad es una caja hueca, de forma de lenteja, sobre un corto pedúnculo. Los lados están hechos de células aplanadas, de paredes delgadas, dentro de las cuales se encuentran las esporas, generalmente 64. Uniendo los lados hay un anillo que abarca 2/3 del esporangio, hecho de células de paredes gruesas en su interior y delgadas en el exterior. El tercio siguiente lo forman células de paredes delgadas,
dos de las cuales son llamadas células labiales. Para abrirse y descargar las esporas, el esporangio se abre lentamente entre las dos células labiales. Luego el anillo salta repentinamente hacia adelante y las esporas son lanzadas al aire o a la tierra. Este es otro ejemplo de las maravillas de la naturaleza, donde varios son los factores que se unen para cumplir un propósito. ¿Cómo supo el azar y la selección natural que debían hacer esa estructura tan ingeniosa? Es una clara evidencia de planificación en la naturaleza. Un sistema parecido de lanzamiento de esporas ocurre en un cierto grupo de hongos que lanzan esporas al exterior a una velocidad de aceleración única en la naturaleza. Fíjense que la aceleración inicial es 870.000 veces la aceleración de gravedad. Y la velocidad con que salen las esporas es de 128 kilómetros por hora. Uno de los componentes del carbón de piedra son los helechos, muchos de los cuales son comunes hoy en día. Pareciera que la evolución no se realizó en ellos. En los helechos, las esporas producidas en los esporangios tienen la mitad del número de cromosomas, por lo que decimos que son haploides. Al caer en la tierra germinan y originan un filamento que se adhiere al suelo mediante unas raicitas finísimas llamadas rizoides. Después de algunas semanas, el filamento se transforma en una hojita verde llamado protalo, que posee en su cara inferior rizoides y los órganos sexuales masculino, el anteridio, y femenino, el arquegonio, que también son haploides y que forman los óvulos y los espermatozoides respectivamente. Rara vez observamos al protalo, ya sea porque es pequeño, no más de 1 centímetro, o porque queda oculto por otras plantas. La fecundación se realiza cuando hay agua en la superficie inferior del protalo y el suelo. Los órganos sexuales se hinchan y se abren liberando los espermatozoides que nadan atraídos al arquegonio por una secreción especial de este. Penetran hasta el óvulo y lo fecundan formando el cigoto o huevo, que tiene el total de cromosomas, o sea, es diploide, del cual sale la nueva planta de helecho que todos conocemos. El cigoto, la planta de helecho y los esporangios tienen el juego completo de cromosomas y al conjunto se lo llama esporofito. Las esporas, el protalo con sus anteridios y arquegonios, donde se originan los espermatozoides y los óvulos, constituyen el gametofito, los cuales poseen la mitad del juego de cromosomas. La existencia de esporofito y gametofito hace que se hable de alternancia de generaciones, pues el esporofito y el gametofito se suceden entre sí. Tanto nombre y descripciones pueden parecer difíciles cuando usted los oye por primera vez, pero ellos nos muestran que la naturaleza es compleja y cada una de sus partes tiene una función, un propósito definido. Nada ha sido dejado al azar para que todo funcione. Todo ha sido planificado por el Creador hasta en el más mínimo detalle. Hay helechos que mayormente son pequeños, de pocos centímetros de altura, aunque una especie llega a los 60 centímetros. Poseen solamente una sola fronda, compuesta de una parte como hoja estéril y una espiga fértil. Se los encuentra solamente en las zonas subárticas y templadas de la Tierra. No se conocen fósiles de este grupo. Los esporangios son muy grandes, conteniendo entre 1.500 y 2.000 esporas, y no tienen el anillo que sirve para expulsar las esporas. El protalo, que es de unos 2 centímetros de largo, está enterrado,
no realiza fotosíntesis como sucede con todos los otros helechos, sino que obtiene su alimento por asociación con un hongo. La mayoría de los helechos se los agrupa bajo el nombre de filicales. Encontramos la familia Osmundaceae, de helechos grandes y toscos, con hojas fértiles rodeados de hojas estériles. El helecho canelo, que habita en Estados Unidos de América, posee hojas fértiles. Los esporangios no están contenidos en soros y el prótalo tiene forma de corazón. Es grande, carnoso y de larga vida. Otra familia de estos helechos está formada por helechos trepadores. La mayoría son tropicales y sus hojas volubles. Alcanzan hasta 30 metros de largo. Poseen hojas en partes estériles, en partes fértiles, o pueden ser hojas fértiles o no. Hay helechos con hojas muy delgadas, generalmente de una sola capa de células, excepto en las venas, por lo cual se les llama helechos membranosos. La mayoría vive en los trópicos en lugares permanentemente húmedos. Viven en el suelo o como epífitas, viviendo sobre los troncos o ramas de otras plantas. Las hojas tienen entre 2 y 60 centímetros de largo. Algunas son erectas y otras rastreras. Quizás los helechos que más nos atraen son los helechos arbóreos, algunos de los cuales llegan a los 20 metros de altura. Hay más de 800 especies en las zonas tropicales del mundo que se las ha agrupado en dos familias. Una familia tiene los soros en la superficie inferior de las frondas, la otra los tiene en el borde de los segmentos de la fronda. Un vívido recuerdo de helechos arbóreos tengo de una ocasión en que con un grupo de alumnos de la Universidad Adventista en Jamaica decidimos caminar unas 5 horas en las primeras horas de la mañana para llegar a la cumbre de las montañas azules a fin de observar la salida del sol. En el camino cruzamos un bosque de estos helechos que hacían un paisaje paradisíaco. De entre las 10.000 especies de helechos, 7.000 especies conforman los helechos que más conocemos y que se los llama helechos modernos. Sus prótalos son acorazonados, verdes, cuyos esporangios tienen el anillo ya descrito que expulsa violentamente las esporas. También sucede lo mismo con los helechos membranosos y los arbóreos. Existe un helecho acuático, pequeño, originario del sur del Brasil, que flota sobre la superficie de lagunas y lagos y que ha llegado a ser una plaga al ser introducido accidentalmente en India, Sri Lanka, África, Australia, Nueva Zelanda, Florida, a Texas en los Estados Unidos, pues dificulta el transporte náutico y la realización de deportes náuticos. Creo que la gran importancia de los helechos no radica tanto en el hecho de ser una fuente alimenticia o un obstáculo a la navegación, sino en la belleza natural que poseen, en el arte en ellos manifestado y que hacen de este mundo un lugar más hermoso y más agradable para vivir. Les invito a visitar los parques de helechos o cualquier lugar donde haya helechos. Quedarán maravillados siempre.